Vulgar Display of Power de 1992, Pantera. Increíble, 30 años de este tremendo álbum, muchos recuerdos, anécdotas, momentos. Bienvenidos a Rewinder, los saluda David y regresamos a los álbums clásicos aquí en Rewinder, donde hablamos principalmente de rock, también deportes, otros temas. Y pues bienvenidos, gracias por seguirnos aquí en el canal a través de Facebook, a través de YouTube y Spotify. Por aquí están los enlaces, compartan, suscríbanse, denle like y pues ánimo, que más gente de la comunidad metalera, rock and rollera podamos compartir. Su opinión es muy importante. Yo simplemente soy un aficionado a esta música y es lo que quiero contar, hacer un rewinder, rebobinar el cassette y regresar a las épocas, en este caso de los 90s, con Pantera. Y hoy 25 de febrero se cumplen 30 años que sale a la luz este álbum, sexto de la banda como nombre Pantera, pero segundo ya en la época con Philip Anselmo y además obviamente los hermanos Abbott, Dimebag Darrell y Vinnie Paul, acompañados también de Rex Brown, el bajista. Una banda que vino a hacer un cambio radical, tan radical como su portada del Vulgar Display of Power. Previamente, obviamente, está el Cowboys from Hell, que fue donde hubo ese punto de inflexión, ese cambio total de dinámica en su música y que metieron de lleno un estilo bien interesante, bien moderno, novedoso, potente, metalero, pero con mucha dinámica, con mucho poder. Tan es así que es un estilo que le llamamos o le llaman groove metal, que digamos así son los precursores, tal vez junto con White Zombie, en ese finales de los 80s, principios de los 90s, que nacía este estilo, que se modernizaban, que hacían un cambio total. Recordar que Pantera pues fungía como una banda de hard rock, el hair metal famoso, glam. Es difícil recordar inclusive alguna rola. Yo en lo personal sí recuerdo haber visto las portadas, escuchar algunas rolas de esa época, pero no tengo un recuerdo fijo para decirles cuál era el estilo. Sin embargo, pues el señor Dimebag Darrell, que después se convirtió en uno de los guitarristas más influyentes de esta nueva generación en los 90s, bueno, supongo, y en algunos videos que me tocó ver de esa época ochentera, bueno, pues era una banda que trataba de incursionar, de competir. Recordar que los hermanos Abbott son de Texas, del área de Dallas, y bueno, la época de los 80s del glam, del hair metal, del hard rock, pues estaba muy fijo en California y otra parte de Nueva York, con bandas que, bueno, dieron una pauta y una dinámica moderna, más rebelde, pintoresca, si se vale la expresión, en un nuevo estilo de hard rock, el glam, el hair metal, como se llamó. Pues por ahí traen las influencias, obviamente, de bandas clásicas como Kiss, como Led Zeppelin. Ellos mismos han comentado Black Sabbath, obviamente, pero por ahí también empezaban ya a escuchar algo de Slayer, algo ya más potente, Motorhead. Y bueno, cuando reclutan a Philip Anselmo, pues se dan cuenta que la voz de Philip, que sí también podría generarse un cierto rango agudo para poder cantar canciones pues de ese estilo del hard rock, del glam metal, pero pues también vieron una potencia distinta para poderle sacar provecho al máximo a esta tremenda banda de Dallas, Texas. Así que pues aquí está. Aparte mencionar la portada, se convirtió en una portada icónica. Cuenta la leyenda por ahí que algún fan por ahí se involucró, que hasta le pagaron por haberse dejado golpear. Nada confirmado, pero pues resultó una portada que es muy famosa, muy reconocible totalmente, y que pues ya después de 30 años, cuando vemos este golpe, recordamos rápidamente el Vulgar Display of Power con Pantera.
Es una declaración de principios, digámoslo así, este álbum. El primero fue extraordinario como álbum debut en cuanto a esta nueva forma de tocar y esta nueva época que ellos generaron. Y debo decirlo, creo que este álbum vino a rescatar o a mantener el metal en toda su expresión vigente, porque estábamos entrando en la época del grunge, ya 1991, ya Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden estaban al máximo, Alice in Chains, Mother Love Bone, después viene Candlebox, por mencionar algunos. Entonces, pues estaba ya ese pleito en cuanto a la escucha regular. Recordar que a principios de los 90, pues la principal forma de conocer nuevas rolas, nuevas bandas, sigue siendo la radio, sobre todo en Estados Unidos. Quienes estamos aquí en frontera, pues tenemos la fortuna de que en esa época, o tuvimos la fortuna en esa época, de estar escuchando radiodifusoras gringas y que podíamos estar sintonizando y escuchando rock nuevo, grupos que estaban sacando su nueva rola, y ahí es donde empezaba a incursionar y estaba metido de lleno el grunge, el rock alternativo, y entonces poco a poco se perdían espacios o eran menores los espacios para escuchar un rock clásico, un hard rock, un heavy metal, ni qué decir del thrash metal, que también tiene mucho que ver aquí Pantera con esto. Entonces, pues Pantera viene a generar como un híbrido entre mantener una esencia heavy, thrash, esa potencia, esos riffs contundentes, ese encauzar una dinámica en su música que eleve la energía del audio escucha, de la fanaticada, de toda la gente que asistió a sus conciertos, y no perder un ritmo, una esencia de lo que estaba sucediendo ya en los 90 con un estilo alternativo. Esto no se parece, ni mucho menos, a un grunge, pero sí, digamos, a quienes les gustaban las bandas de esa época que estaban saliendo, pues Pantera estaba como, digamos, en medio. Para muchos que estaban muy al rango de escuchar el grunge, sí podían escuchar sin duda alguna Pantera como el estatus o ya el límite de un rock o de un metal pues más pesadito, más potente, más enérgico. Y a quienes nos gustaba y nos sigue gustando un heavy metal, un thrash, un speed, encontramos en Pantera una nueva esencia, un nuevo enfoque y lo hicieron al máximo. Así que es un tremendísimo álbum, es una opción que nos llegó justo a tiempo, porque era 1992, yo en esa época estaba en secundaria, estábamos recibiendo y pues estábamos en la dinámica de buscar y compartirnos cassettes, ver revistas, escuchar la radio, siempre más, más, más. Obviamente ya teníamos grupos muy consentidos, grupos favoritos. En esa época, pues obviamente estábamos en los 90, pero yo en lo personal pues empezaba a escuchar apenas lo que hacía Black Sabbath en los 70, lo que hacía un Iron Maiden en los 80, un Judas Priest, después todo el thrash, Slayer, Megadeth, Anthrax, mismo Metallica obviamente, Exodus, Death Angel, por mencionar algunos. Entonces era una saturación tremenda que por fortuna yo sí tuve digamos, la intención de no encasillarme en una sola banda, en un solo estilo dentro del rock, porque era muy fácil en esos 90s, sobre todo en cuanto al heavy metal, pues Metallica y Guns N' Roses, pues era quienes estaban acaparando la atención totalmente de quienes seguían un heavy metal, ¿no? Un thrash, aunque ya un heavy más comercial, fue el cambio que hizo Metallica en ese 1991. Y por otra parte, pues el rock alternativo, repito, se mantenía también bandas ya muy legendarias como Aerosmith, que ya su tonalidad, su estilo, pues iba enfocado a un segmento que pudiera tener más intención de radioescuchas para poder entrar con sus rolas. Aerosmith es un ejemplo muy claro del cambio que hicieron totalmente de un hard rock a un rock más, inclusive con tintes de pop, si se vale, para poder incursionar y entrar al gusto de más personas.
es como ejemplo. Entonces, Pantera llega en un momento muy interesante para, en lugar de que se divida a quienes nos gustaba varios estilos dentro del rock, ponerlo ahí en medio, ¿no? Como decir, sigue escuchando metal, pero mantén un enfoque melódico, algo comercial, pero muy potente y también pues muy enérgico, muy dinámico, inclusive violento. Hay rolas muy potentes aquí que vamos a encontrar en Vulgar Display of Power. Y pues así es, este álbum queda en el recuerdo, la verdad a mí me encanta. Fue uno de los álbums que sin duda alguna escuché con mucho seguimiento. Por ahí recuerdo en la época secundaria fue la primera vez que escuché. Por cierto, le mando un saludo a mi tremendo güerro César Quiroz, que si mal no recuerdo fue el primero que me prestó un cassette de Pantera, el Cowboy from Hell y el Vulgar Display of Power. Por ahí nos compartíamos, lo grabé, después ya lo compré en CD. El Cowboy from Hell lo escuché, pero el Vulgar Display of Power fue un dale, 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 y pues es un recuerdo extraordinario, ¿no? Porque de ahí como que partió el querer seguir aprendiendo y conociendo bandas más potentes. También por aquí nace, por ejemplo, la inquietud de escuchar un death metal. Yo en lo personal no fui tanto de death, pero sí le puse atención a bandas como Morbid Angel, como Amorphis, Cannibal Corpse, entre otras, y que algunos, recuerdo que sí, se fueron más extremistas o más brutales en el death metal, pero bueno, Pantera como que queda en un círculo donde podías tener el gusto a todos los elementos del rock que se estaba viviendo en esa época, todas las subdivisiones, subgéneros, y pues siempre encontrar una banda moderna, novedosa, que no se quedó encasillado en un estilo que ya estaba pues muy marcado y con muchísimas bandas que seguían ese mismo esquema del hair metal, del hard rock, del glam, la palafernalia, repito, el hablar de fiestas, mujeres, sexo, drogas. Pues Pantera también, inclusive en la intención en cuanto a la letra, le dieron otro enfoque que quedó perfecto al tipo de música, tipos de elementos, a tipos de riffs, que bueno, se convierte Dimebag Darrell en uno de los guitarristas pues, más reconocidos, más recordados, que lamentablemente, como ustedes saben, pierde la vida de una manera lamentable, pero pues su música queda ahí, queda unos 90s, arrasaron en cuanto al menos dentro del metal, compitiendo en serio con una música distinta dentro del mismo rock que venía generando. Así que pues vamos a encontrar rolas como A New Level, Mode for War, muy potentes, que desde arranque te atrapa el disco y no lo puedes dejar de escuchar. Golpes rítmicos, un bajo que hace una tonalidad muy bien apoyada para el tremendo riff, el tremendo estilo que tiene también Dimebag, que por cierto, pues es un estilo, es cuando tú dices, estos guitarristas, pues tienen un toque muy preciso, muy único, que es difícil que lo puedan igualar. Y él lo hizo y le puso toda esa intención y todo ese toque, originalidad, y es muy fácil detectar dentro del mismo metal, saber que pues está Dimebag tocando en Pantera. Así que, y Walk, bueno, Walk es yo creo es el himno de Pantera, e inclusive de muchos programas dentro del rock, estaciones de radio, es una de las rolas que siguen generándose, siguen tocándose. Yo recuerdo muchos conciertos antes de los previos, ¿no? Que se pone música de fondo para ambientar. Walk es una rola que suele colocarse mucho en los conciertos. Y pues pueden encontrar Fucking Hostile, This Love, que es una rola entre balada, entre ritmos que van semilentos y de repente agarra una potencia que te atrapa. Rise, No Good, Attack the Radical, Live in a Hole, y tenemos Regular People Concept y By Demons, By Driven. Y bueno, pues cierra el disco con Hollow, también ese estilo de las rolas que les gustaba, que ya se venía dando también desde el primer disco Cable from Hell. Siempre un rock, un metal muy agresivo,
muy groovy, que te mantiene en ritmo, te mantiene con toda la intención de seguir escuchándolo. Y bueno, son canciones que, por ejemplo, Hollow, This Love, pudieron adentrarse en la radio, ¿no? Porque tenían ese nivel de poder mantener un ritmo, como repito, semilento, rítmico, con una voz inclusive muy limpia de Philip Anselmo, pero después la potencia, ¿no? Philip Anselmo también podía llegar a alcanzar puntos guturales en su forma de cantar, que bueno, lamentablemente pues ya esta época pues lo ha perdido, pero sí, digamos que dentro del 90, a finales de los 90, pues fue muy considerado un vocalista que tenía diferentes rangos, estilos, tesituras que podrían cantar diferentes estilos dentro del metal, y aquí lo comprobó y lo hizo de una manera extraordinaria. Así que pues aquí está la recomendación, el recuerdo, un grupo que pues en poco tiempo dejó una gran fanaticada. Es un disco maravilloso, para mí es un disco de 10, un disco que escuché mucho en esa época, en los 90. Tuve la oportunidad de verlos por primera vez en concierto en 1994, ya con el tercer álbum dentro de esta etapa, el Far Beyond Driven, junto con Sepultura y Prong, ¿no? Un concierto de esos que todavía erizan la piel, y pues estábamos ya entrando a la universidad en esa época, en la prepa, perdón, sí era 94 exactamente, ya a mitades de la preparatoria, perdón. Y pues no, pues se fue. Recuerdo que ese concierto fuimos varios amigos de la prepa, de cercanos, vecinos. Fue una conglomeración extraordinaria, y pues uno de los conciertos que recuerdo con mucho cariño y que lo disfrutamos al máximo. Ver de cerca a Jamie McDarrell tocar ese solo de Walk, siempre lo tengo aquí presente, y algo que presumo mucho entre los seguidores de Pantera, y sobre todo las nuevas generaciones que encontraron a Pantera después y que pues ya hoy no existe, y que lo escuchan y dicen qué ritmo tenían, qué potencia, qué riffs tan potentes de Darrell, la batería siempre machacante, potente, dándole un muy buen seguimiento, y se ve que estaban totalmente coordinados los hermanos Abbott. Y pues lamentablemente pues ya también se despidió de este mundo Vinnie Paul. Así que bueno, es una banda que inspiró a nuevas generaciones en los 90s, que permitió, fue como un catalizador para que el metal se mantuviera fijo, porque el thrash metal, por ejemplo, en los 80s iba de menos a más, y ya entrando a los 89, 90, pues viene todo este cambio o estos nuevos riffs, estilos dentro del grunge, que fue difícil mantenerse para bandas del heavy, del thrash metal. Muchos tuvieron que reinventarse, tuvieron que generar álbums que fueran para una audiencia que pudieran aceptar, y a decirle, bajarle 2 rayitas, ¿no?, al nivel de intensidad dentro del metal. Pero pues Pantera permitió que subsistiera, porque al escuchar Pantera, como lo repito, pues escuchabas un álbum de Megadeth, Countdown to Extinction, te gustaba, un álbum de Exodus, un álbum de Testament, que también le bajó un poco a inicio de los 90s, y después se volcaron, y a mediados de los 90s, inclusive ya en los 2000s, regresa, y todavía por fortuna hoy muchas de estas bandas y nuevas que empezaron a surgir pues han seguido con este tipo de thrash metal, inclusive groove metal, que por aquí pues también puedo considerar junto con White Zombie probablemente dos bandas que fueron fundamentales para que se mantuviera este estilo dentro de la década de 1990, y que nos dio muchos momentos bien interesantes, bien padres, a todo dar. Y bueno, qué mejor hoy celebrar los 30 años de este Vulgar Display of Power. Me quedo sorprendido cómo ha pasado el tiempo, y recuerdo de una manera extraordinaria esos momentos de la secundaria, cuando escuché ese cassette por primera vez, cuando lo empecé a escuchar algunas rolitas que les menciono en la radio, después ya tener el CD, después verlos en concierto, tener sus camisetas, comprar los demás álbum por ahí, pues uno se hacía seguidor totalmente
de Pantera, y repito, como el causante de que me mantengo en mi estilo, en mi gusto, que es el heavy y el thrash metal, pero puedo seguir escuchando todas las novedades que nos presentaba el rock en ese momento. Pues aquí están, este cuarteto extraordinario que pues en esa época, digamos que duró 10 años aproximadamente como tal. Después una serie de situaciones, se sale Philip Anselmo, que necesitaba un tiempo, un espacio, obviamente pues las adicciones, todos estos temas, se pierde, empieza a hacer otros grupos, esto no le cae bien a los hermanos Abbott, se cansan de esperarlo, hacen Damage Plan, otra banda donde intentaban regresar a la escena en los 2000 y por ahí del 2005 fue cuando lamentablemente el suceso donde fallece en pleno concierto, pues lo asesinan a Darrell. Y bueno, pues hoy siguen vigentes de alguna manera haciendo música en varios grupos, proyectos, y por ahí pues parece que hay noticias de que pudiera, no sé, hay una novela que se está tratando de dar a conocer de la historia de este Vulgar Display of Power. No dudo que pueda haber algunos conciertos tributo y que pudieran participar Rex Brown y Philip Anselmo, ya en otras ocasiones lo han hecho. Pues vamos a ver, pero por lo pronto pues los invito a los contemporáneos, si les gustaba Pantera o si, porque también hay muchos que no les gustaba Pantera, que se mantuvieron más en el hard rock, en el heavy, en el rock clásico, pero quienes sí nos gustaba ya un metal más potente, más fuerte, más ruidoso, más para el famoso mosh que se hacía en los conciertos, pues nada, Pantera era esencial en esa época. Sin duda alguna lo disfruté al máximo y pues ahora le rendimos este recuerdo, este rewinder, regresando 30 años atrás con el Vulgar Display of Power del tremendísimo Vinnie Paul, Damage Darrell, Rex Brown y Philip Anselmo, que pues quedan siempre vigentes en el recuerdo. Y ya en su momento pues habría que hablar también del Cowboy from Hell, del Far Beyond Driven, que fueron los tres principales álbums que marcaron un momento interesante y que mantuvieron la fuerza, ese golpe, como viene en la portada, para decir el metal se mantiene, incursionando nuevos elementos como quiera, pero bueno, por ejemplo, Pantera le tocó estar en gira con Slayer, con Megadeth, con White Zombie, le abrieron por ahí a Black Sabbath, entonces, así como podían estar también con bandas como Prong, como Corrosion of Conformity, Machine Head, los mismos White Zombie, pues bueno, fueron una especie de ataque de potencia para que la bandera del metal no se cayera tanto en esos 90s, y mucho tuvo que ver Pantera en esto. Así que pues aquí queda mi recuerdo, mi memoria y mi pues, gratitud a este momento. Y pues vámonos a escuchar sin duda alguna Vulgar Display of Power, este 25 de febrero, a 30 años que se da y que se da a conocer este segundo álbum de la época de este nuevo estilo y sexto ya en la discografía. Pero bueno, así que pues vámonos a escuchar a Pantera y sigan Rewinder en Facebook, YouTube y en Spotify. Nos vemos a la próxima.